Mi nombre es Valentín Guerrero. Soy del estado Táchira, Venezuela. Me encanta el cine, el heavy metal, la animación, hago publicidad. Muchas veces tengo que contar las monedas para pagar la renta. Tengo mis amigos, mi familia. Me gusta beber de vez en cuando, aunque luego me arrepiento con la resaca del día siguiente. Y hasta ahora puedes pensar que soy pues un chico normal, sin nada especial, ¿no? Y si te dijera que soy bisexual, ¿cambiaría la forma en que me ves? Si la respuesta es no, entonces gracias, supongo, por ser un ser humano decente que entiende que en la raza humana tenemos una diversidad y que no todos podemos ser exactamente iguales. Pero aunque no lo creas, todavía existe gente para la cual esto es importantísimo y no tardará ni 2 segundos en tacharme de pecador, depravado, enfermo sexual, que me voy a ir al infierno, que mi sola existencia va a ocasionar que Dios haga un Armagedón contra la raza humana como en Sodoma y Gomorra. Créanme la cantidad de veces que he tenido que escuchar esta mierda. Y hay gente que no va a cambiar nunca y otra gente que todavía se resiste al cambio, pero hay esperanza para ellos. Y otros que se esforzarán para que las cosas no cambien nunca. Existe un lado del arco iris, que es representado por el orgullo, los colores, los amoríos apasionados, clubes de ambiente, música, banderas, emblemas, pero este existe como respuesta al otro lado del arco iris, aquel lado gris, sombrío, donde las personas están prisioneras dentro de sí mismas, dentro de su cuerpo, con miedo a expresarse por miedo a la mirada discriminatoria de su entorno, donde el único lugar seguro es dentro del closet. En esta serie documental vamos a explorar los antecedentes de los movimientos que luchan por la igualdad social, el marco legal en contra de la discriminación hacia la diversidad sexual en Venezuela y la lucha para conseguir igualdad social y ante la ley. También vamos a ver los argumentos que suelen utilizarse en contra de la diversidad sexual para justificar un discurso de odio. También vamos a ver las bases científicas que demuestran que nuestra existencia no es antinatural, sino todo lo contrario. Y por último, vamos a escuchar directamente a las personas que son afectadas por la discriminación. Escucharemos sus experiencias, sus miedos y sus luchas. Pero antes de eso, tenemos que retroceder en el tiempo. Existen muchas historias sobre la persecución que se realizaba contra los homosexuales a principios del siglo XX, aunque me ha costado encontrar documentación para respaldarla y créanme, la he buscado. Se sabe que tanto Juan Vicente Gómez como Marcos Pérez Jiménez han realizado decretos durante sus respectivos mandatos donde perseguían a la homosexualidad, aunque no he encontrado dichos decretos para confirmarlo. Gómez particularmente encarcelaba a los homosexuales en la prisión de la isla El Burro, la cual se encuentra en medio del lago de Valencia en el estado Carabobo. Se cuenta popularmente que cuando el dictador veía a un hombre que se desviaba mínimamente del estereotipo de macho alfa pecho pelúo, le decía: "Tú como que te escapaste de Valencia". Y debido a su cercanía con la prisión, Valencia quedó con una reputación muy ligada a la población LGBT. Incluso se la conoce como la ciudad de las naranjas dulces y los hombres complacientes. Rico. De hecho, allí es donde se han realizado más celebraciones del orgullo gay en el país desde el año 2001. No hay estadísticas oficiales que confirmen que existen más homosexuales en Valencia que en otras partes del país, por lo que eso se queda un poco como un mito. Digo, no pueden tener más homosexuales que Caracas, por simple estadística demográfica. Pero
eso no quita que el país entero les tenga tremendo chalequeo. Marcos Pérez Jiménez, por su parte, tenía la Ley de Vagos y Maleantes. La Ley de Vagos y Maleantes fue aprobada en 1939 y reformada por el dictador en 1943. Esta era una copia al calco de la Ley de Vagos y Maleantes española. El objetivo de la ley era apartar de la sociedad a gente que se consideraba potencialmente peligrosa. La mayor diferencia entre las versiones venezolana y española de la ley es que Franco realizó una modificación para mediante esta prohibir explícitamente a los homosexuales y perseguirles legalmente. En el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez decreta en Gaceta Oficial el jueves 16 de agosto de 1956 una ley reformatoria del Estatuto de Vagos y Maleantes, la cual no establecía la homosexualidad como delito, aunque extraoficialmente existía un plan Red Mariposa, el cual consistía en la persecución de personas trans que transitaban y laboraban sexualmente en la calle, al igual que maricas y lesbianas. Esto es cita textual. El problema es que la ley juzgaba a las personas según los actos que podían cometer en base a apariencias, un poco el argumento de tienes cara de culpable o disparen primero y pregunten después, y no en actos que de hecho hayan cometido, lo cual va en contra de uno de los principios más básicos del derecho. Por esto mismo, la ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en 1997, pero a pesar de la desprotección de la ley y los abusos policiales, comenzaron a alzarse algunos de los primeros movimientos en favor de la diversidad sexual. Bueno, un poco de contexto. Estamos en el año 1969 en Nueva York. Aquí pues existen unos cuantos círculos de gente LGBT con bares, discotecas y en especial uno llamado Stonewall Inn. La cosa es que, por supuesto, estos son los años 60 y Estados Unidos sigue siendo un país extremadamente conservador. A nivel federal no era ilegal ser homosexual, pero en el estado de Nueva York sí te podían meter preso por actos indecentes, en los cuales también metían a la homosexualidad y al travestismo. Y también existía un ordenamiento en el cual le prohibían a los bares vender licor a gente homosexual. La cosa con Stonewall Inn es que este era un bar controlado por la mafia, literalmente. Y la mafia pues tenía sus chanchullos con la policía y les pagaban para que les dejaran en paz. Incluso podían funcionar sin una licencia para vender licores porque funcionaban con un modelo mediante el cual ellos ponían el ambiente y la gente traía su licor de afuera. La cosa es que un día la mafia no le pagó a la policía para que les dejaran en paz como normalmente ocurría. Y pues lo que pasó de ser una redada normal de las que ocurrían a cada rato, pasó a ser historia. No, that's not the way, Danny. Resulta que los asistentes de Stonewall no se aguantaron más la represión policial y comenzaron a protestar. Y comenzaron a organizar unos disturbios enormes que duraron días. Esto fue en el mes de junio. Por lo mismo, al día de hoy, se celebra en el mes de junio el Día del Orgullo LGBT, en conmemoración por supuesto a los disturbios de Stonewall. Por supuesto que existían algunos movimientos anteriores en favor a la comunidad LGBT, formación, concientización, etc. Incluso esparciendo folletos con el lema Gay is Good. Pero lo interesante de los disturbios de Stonewall es que esta era la primera vez que la comunidad se organizaba en pro de sus derechos y en contra
de la represión. Por supuesto, esto en medio de una era de rebeliones civiles en Estados Unidos, o por ejemplo, hasta hace no pocos años también había ocurrido un disturbio racial en favor de los derechos de los afroamericanos. Era la época en la que los discursos de Martin Luther King y Malcolm X resonaban entre la población. Y por supuesto se mezclan muchos movimientos aquí. No solamente afroamericanos u homosexuales, también feministas, lesbianas, travestis, transgénero. Había de todo un poco, la verdad. Los 60 fueron una época muy movida. Y por supuesto hasta el día de hoy se recuerda el legado de Stonewall a nivel global entre la comunidad LGBT. Y ahora se preguntarán, ¿pero esto qué tiene que ver con Venezuela? Bueno, en mayo de 1980 salió la primera edición de Entendido, revista venezolana pionera en tratar la diversidad sexual. Nosotros éramos una banda de amigos bonchones. Eran los años de la Venezuela Saudita y muchos homosexuales y lesbianas tenían la posibilidad de viajar al exterior y ver otras realidades. Los que conocían Europa y Norteamérica se asombraban de la tolerancia que disfrutaban los grupos LGBT dentro de los grandes guetos de algunas ciudades como San Francisco o Nueva York. En Venezuela el contraste era evidente. Los pocos locales que abiertamente atendían a gays y lesbianas estaban sometidos a continuos atropellos y allanamientos de los cuerpos policiales, y en los medios de comunicación se mantenía un tratamiento hostil al tema de las minorías sexuales. Frente a esta realidad, esa pequeña banda de amigos bonchones se vio en una encrucijada. Tenía dos opciones: irse a otro país donde hubiese climas de más tolerancia para los LGBT, sobre todo en los guetos, o permanecer en Venezuela y tratar de generar cambios desde adentro. Algunos se fueron, otros se quedaron. Entre los que se quedaron surgió Entendido, y son responsables de iniciar el movimiento de liberación LGBT en el país. No podemos decir que esto sea una iniciativa original venezolana, aclara Guerrere. Era el contacto con el resto del mundo lo que nos había permitido, sin internet, conocer a otros grupos gays que luchaban por sus derechos civiles. En ese grupo de amigos estaba Edgar Carrasco, que en 1978 fue a Boston, Estados Unidos, para hacer una especialización. En diciembre de ese año regresó al país y junto a algunos conocidos se propusieron a hacer algo. Decidimos lanzar una revista, señala Carrasco, porque veíamos que comenzaba una época de apertura de la gente gay. Habían bares en los que se reunían públicamente la gente. Ya no era como a principios de los 70, que eran sitios prácticamente anónimos. Considerábamos que había un movimiento de personas que concurría a estos sitios, que necesitaba informarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo sobre el movimiento de liberación homosexual. También había mucha represión en el país y uno de los objetivos de la revista era denunciar los constantes atropellos de los cuerpos policiales. La meta de la revista era crear condiciones para que el movimiento gay sea respetado a todos los niveles de la sociedad y que podamos con dignidad aparecer como un grupo representativo y participativo en el crecimiento de nuestra nación. Por supuesto que sus creadores fueron perseguidos hasta decir no más, pero era algo, se estaba generando un discurso público. Tuvo cierto impacto hasta que ocurrió la tragedia del SIDA. Mi nombre, Raiza Parra, viuda de Mora. Mi edad, 74 años. Médico cirujano. San Cristóbal, Estado Táchira, heterosexual. Yo sé o tengo conocimiento del primer caso de SIDA que se detectó en Venezuela, que fue en el año 1982. Una persona de sexo masculino, homosexual, procedente de Estados Unidos, cuya familia vivía en el estado Trujillo, y él retornó en la medida que comenzó a presentar los signos y síntomas, se complicó en Estados Unidos relacionados con el SIDA. Se vino a Venezuela a morir con sus familiares y allí en el estado Trujillo murió. Ese fue el primer caso que conocimos en Venezuela, pues que se publicó y que se conoció en Venezuela. En los años siguientes comenzaron a llegar casos a Venezuela, muchos de Estados Unidos, y así fue como en el estado Táchira en el año 87 fue cuando se detectaron las primeras 6 personas con SIDA en el estado Táchira, 4 que fueron detectados en Caracas y 2 que llegaron al San Cristóbal desde Estados Unidos
venían ya con signos y síntomas también de SIDA y se le hicieron las pruebas y se corroboró que en verdad pues tenían el VIH. Las pruebas en Venezuela se comenzaron a realizar en los servicios de bancos de sangre del país, donde a las personas, a la población dominante se les sometía a este tipo de pruebas para detectar el VIH y evitar la transmisión del mismo a través de detectar los anticuerpos, porque era lo que se detectaba, los anticuerpos contra el VIH, y evitar pues la transmisión por la transfusión sanguínea. Luego pues ya se generalizaron dichas pruebas y se comenzaron a producir pruebas de tercera generación, que ya fue pues más adelante, pero en los primeros años 85 hasta como en la década de los 90 se aplicaban las pruebas de primera y segunda generación de pruebas ELISA, que se comenzaron, además de los bancos de sangre, a aplicar en los laboratorios regionales que estaban relacionados con las coordinaciones de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Pues la reacción de la sociedad ante esta enfermedad, porque lo que se detectaba en aquel momento, en la década de los 80, eran las personas en etapa SIDA. Fue una reacción discriminatoria, fue una reacción de rechazo, de miedo. Había mucho miedo y como se relacionaba, se conocía, todo lo que se escribía en ese tiempo, lo que se conocía por los periódicos y todo que era lo que había en esa época, era acerca del cáncer gay, como se le llamó a esta pandemia en Estados Unidos, porque se comenzó a detectar fue en este grupo de población. Y Venezuela y el Táchira no se sustraen a esa realidad. Los primeros casos durante muchos años que tuvimos aquí fueron personas, hombres que tenían sexo con hombres. Después estuvimos detectando un grupo de hemofílicos que se le hacían transfusiones del factor de coagulación sanguínea que venía infectado con el VIH hasta que se aprendió que calentando, sometiendo a cierta cantidad de calor, grados de calor, este producto se inhibía el VIH, se eliminaba y no era transmisor ese producto de la sangre, ese factor sanguíneo que se transfundía a las personas para evitar que murieran con hemorragia. Entonces ya ahí pues se eliminó y no se transmitió más, pero antes una buena población de hemofílicos a nivel mundial y en Venezuela y en Táchira se infectaron de VIH porque se le transfundía ese factor contaminado con VIH. Entonces la gran mayoría eran homosexuales y hubo muchísimo rechazo, un franco rechazo y discriminación hacia las personas con VIH-Sida en nuestra sociedad, y no solo en la sociedad, en el personal médico, de enfermería, porque había temor a infectarse, pues. Había muchísimo temor, se desconocía o no se le hacía caso, no se quería creer que lo que se habló desde un comienzo, que era el mecanismo de transmisión que se fue descubriendo y que se transmitía y que en múltiples conferencias, en múltiples actividades educativas que se comenzaron a dictar, no querían creer que así era la transmisión. Entonces el rechazo social y la discriminación fue de verdad muy importante y yo diría que continúa hasta el día de hoy. Hay todavía cierta discriminación porque habiéndose logrado controlar esto a través de muchas actividades educativas, de entregar material, producir pues material impreso para entregarle a la gente, para entregarle a los estudiantes, que la fundación Fundasiddhartha se encargó de eso durante muchos años para que la gente saliera de su ignorancia, para que aprendiera, y eso se insistió. Ha habido un retroceso significativo con el deterioro del país por nuestra situación país. En VIH-Sida ha sido muy marcado y hemos retrocedido una gran cantidad de años. Entonces volvió la ignorancia. Todavía hay discriminación, en verdad. Todavía se siente la discriminación. El SIDA afectó a la comunidad LGBT, fue la más discriminada. Incluso acá en San Cristóbal, en el año 87, 88, hubo una persecución a las personas
de esta comunidad, especialmente que eran estilistas o peluqueros, y chicos que tenían su pelo largo, sus uñas largas porque eran transexuales. Hubo una persecución programada entre un dueño de un importante medio de comunicación escrito aquí, de un diario de acá, regional, y un alcalde que estaba en funciones en esa época. En un edificio que hay en todo el frente de la Plaza Bolívar hay una peluquería que se llama la Peluquería Mónaco, y allí trabajaban estilistas homosexuales y los veían salir una noche, los veían salir en las noches al finalizar su trabajo, riéndose, echando broma y tal. Y ya en ese tiempo pues se conocía de los casos de SIDA, habían comenzado a proliferar las noticias con personas de la comunidad homosexual con SIDA, se hablaba del cáncer gay y todo eso. Entonces esta gente, parece que hubo el comentario entre ellos que bueno, que íbamos a estar full de SIDA si esta gente se seguía comportando de esta manera y seguían proliferando con un nombre muy despectivo. Si esta parranda de tal cosa seguía proliferando y tal, y que íbamos a ser víctimas todos del SIDA y que nos iba a llevar el SIDA, pues entonces que había que ver qué campaña se hacía. Entonces allí fue cuando se les ocurrió perseguir mediante un plan de limpieza inventado por ellos, promocionado por ese alcalde y este señor, para hacer una limpieza general, pues persiguiendo a las personas homosexuales. Entonces venía la policía municipal y donde veía en la Plaza Bolívar, donde viera un hombre que tuviera pelo largo, con uñas largas, y se acercaban a ellos y veían que podía ser homosexual o transexual, los agarraban presos, los esposaban y se los llevaban a la policía del estado. Y allí los tuvieron presos, les cortaban las uñas, los maltrataban lo que podían, me imagino los discriminaban de palabra. Y bueno, posteriormente refirieron a muchos de ellos al programa donde yo estaba de jefe, al programa regional, para que le hiciéramos las pruebas, porque era obligatorio, y comenzaron a visitar todas las peluquerías de la ciudad, a buscar a los peluqueros, a llevarse a los peluqueros, y que tenían que tener la prueba de detección de anticuerpos contra el VIH, que era la prueba del SIDA, se le llamaba la prueba del SIDA al día, y que mostraran a las autoridades la prueba del SIDA, porque el que no la tuviera iba preso hasta que se hiciera la prueba del SIDA y la mostrara que estaba negativo. Entonces, bueno, yo comencé a visitar peluquerías, a visitar peluqueros. Yo les decía, mire, váyanse a sus casas, van a ser perseguidos, los van a llevar presos. Si ustedes no tienen, si puede, esto es algo que no debe ser así, porque nosotros somos la autoridad de salud en el estado, en este programa, y deberíamos ser los que pidiéramos la prueba, pero nosotros no podemos obligar a nadie a que presente la prueba, porque cada quien tiene su derecho al ejercicio de su función sexual, pero sí les aconsejo que se vayan a sus casas y posteriormente vemos cómo ustedes, para saber ustedes cómo están, si hacen la prueba, que no tengan que estársela mostrando a nadie, absolutamente a nadie, porque eso no es problema de nadie, pues, sino de ustedes. Entonces esta campaña duró un tiempo hasta que, bueno, comenzaron a salir artículos, periodistas se acercaron al programa a conversar conmigo como jefe del programa. Yo fui orientando a la gente. Bueno, tuve muchos sobrenombres, me pusieron. A mí me tildaron de todo. Estuve saliendo en un artículo que había la opinión del editor de Todos los Días. Fui atacada durante mucho tiempo por el editor, por el dueño del diario, porque no les di el apoyo, no me manifesté francamente en contra de toda esta gente que nos iba a llenar de tantas cosas. Según ellos, hubo una cacería de brujas, pues. Fue una cacería de brujas la que hubo contra la comunidad de LGBT. Esto, por supuesto, fue devastador para la comunidad a nivel global, y los avances que se habían logrado en los años anteriores se estaban desmoronando. Habían grupos religiosos que decían que era la ira de Dios en contra de los pecadores. Por supuesto, hasta que vieron que en realidad cualquiera puede contagiarse, sea gay o no, y entonces tuvieron que tomarse la investigación en serio. Aquí en Venezuela, particularmente, la revista Entendido desapareció completamente, al igual que todos los demás movimientos LGBT que existían. Y tenemos un periodo de 10 años
de absoluto silencio. Hasta que llegaron los 90 y entonces el movimiento LGBT comienza a tomar más fuerza. Cuanto más se aproximaba el nuevo milenio, más se hacían sentir los cambios que este traería, y con este comenzaban a aparecer cada vez más movimientos progresistas que luchaban por la igualdad social. En el año 1993 aparece el Movimiento Ambiente Venezuela, dirigido por Oswaldo Reyes, quien además se convertiría en uno de los primeros candidatos políticos abiertamente homosexual en el país. Incluso fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Sin embargo, no consiguió la cantidad de votos necesaria para ser elegido constituyentista. Desde principios del presente siglo han surgido de manera continua varios grupos de diversidad sexual. Alianza Lambda en Venezuela de 1998, Unión Afirmativa de Venezuela en el año 2000, Amazonas de Venezuela en el año 2000, Diversidad e Igualdad a través de la Ley Diverlex del año 2002, Contra Natura 2003, Colectivo de Lesbianas Josefa Camejo 2003, Fundación Reflejos de Venezuela 2004, Divas de Venezuela 2004, Transvenus de Venezuela 2004, Venezuela Diversa 2007, Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual 2009 y Alianza Sexogénero Diversa Revolucionaria entre las más conocidas. En el año 2001 se creó la Red de Organizaciones GLBT de Venezuela, cuyo fin era luchar mancomunadamente en pro de la igualdad, los derechos humanos, la no discriminación, educación acerca del SIDA y la formación e información comunitaria. Estas son algunas de las que nacieron en la década de los 2000, pero desafortunadamente algunas se disolvieron, otras han estado inactivas durante años y no se han vuelto a saber de ellas, pero por suerte han aparecido muchas más organizaciones desde ese entonces. Algunas de las que tengo conocimiento pueden ser Nunca Dejes de Soñar, Interseccionales, Trascendiendo Fronteras, Somos, Visibilidad Trans, Movimiento Alza la Voz, SIDA Infórmate, Venezuela Igualitaria, Venezuela Diversa, Joven Pride, Movimiento Sexo Diverso de Mérida, entre muchas otras. Algunas de estas son pequeñas y trabajan prácticamente con las uñas, pero otras tienen recursos para ayudar a muchas personas. Pero ahora pasemos del activismo a la parte legal. Desde el año 1999 se está viviendo en nuestro país un proceso de cambios en todos los órdenes de la sociedad. Sin embargo, asuntos tan fundamentales como la diversidad sexual han sido dejados de lado. Solo en tiempos recientes se les está dando la importancia que merecen. Si bien han dejado de lado a la diversidad sexual en el proceso constituyente, a partir de este se han abierto puertas para ciertas protecciones legales. Como por ejemplo, toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad. Y en el artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley. Este artículo hace énfasis en la no discriminación en base a sexo, pero hasta ahí. Luego, ¿podemos agarrarnos del principio de generalidad de la ley? Sin embargo, en el artículo 77 de la Constitución dice: se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto significa que en Venezuela, si queremos tener matrimonio igualitario, hay que hacer o una enmienda parcial o una reforma constitucional. Y no es como si no hayan habido enmiendas e intentos de reforma en más de 20 años. Los han habido. Pero no para declarar el matrimonio igualitario, ni mucho menos, sino para aprobar la reelección indefinida del presidente. Yikes. Pero por suerte hay otras leyes que son un poco más específicas. Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular. Artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Artículo 173 de la Ley de Instituciones del Sistema Bancario. Numeral 6. Y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Artículos 5 y 14. En Venezuela no existe como tal la adopción por personas del mismo sexo, pero sí se puede adoptar por parte de personas solteras. Si sobrevives al infierno burocrático que eso significa. La cosa es que luego, si quieres vivir con tu pareja, tu hijo adoptivo y criarlo entre los dos,
pues nadie te dice que no. Y técnicamente es posible casarse sin salir de territorio venezolano, solo que tendrás que hacerlo en la embajada dentro de Venezuela de un país que sí permita por ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque pues también es un proceso complicado. Así que estamos legalmente, ¿verdad? Pues no tanto, porque el Código de Justicia Militar vigente desde el año 1998 establece lo siguiente: que será condenado a una pena de prisión de 1 a 3 años cualquier militar que sea descubierto cometiendo actos sexuales contra natura, entre muchas comillas. Es decir, que tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo, si eres militar, te puede meter en prisión y la expulsión del servicio militar. Y es bien sabido que si eres militar y se enteran que eres homosexual, pueden utilizarlo como justificativo para destituirte, o te van a acosar incesantemente hasta que decidas renunciar por tu cuenta, lo cual es pues una vergüenza, la verdad. Desafortunadamente los venezolanos sabemos muy bien que por el hecho de que algo sea ley no significa que se cumpla. De hecho, Venezuela es uno de los países más violentos del mundo y para todo el mundo, incluso las autoridades, la ley es poco más que un consejo. Según un artículo de El Nacional, Venezuela es el cuarto país con más asesinatos de personas LGBTI en América. Alexandra Peña, de 32 años de edad, mujer trans y de profesión estilista, fue asesinada en febrero de 2017. Su cuerpo lo hallaron en el municipio Torres del estado Lara sin pene ni ojos y parte del rostro devorado por los animales. La familia aseguró que el crimen constituyó un acto irracional de homofobia. En Venezuela han ocurrido 109 homicidios similares entre enero de 2009 y mayo de 2017, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas con sede en Viena, que con base en publicaciones de los medios de comunicación registra casos de crímenes de odio contra la comunidad LGBTI. De esa forma, el país figura en el cuarto lugar en América con mayor índice de asesinatos de personas LGBTI. Brasil ocupa el primer lugar de la lista con 868, lo siguen México con 259 y Estados Unidos con 146. En Venezuela, las entidades con más homicidios contra estas personas son Lara, con 37,5% de incidencias, Distrito Capital junto a Mérida y Zulia con 12,5% de crímenes, según informe de Acción Ciudadana contra el SIDA correspondiente al lapso junio 2016-mayo 2017. El coordinador general de esa ONG, Alberto Nieves, explicó que uno de los motivos de que Venezuela se encuentre en esa posición es que en las altas esferas del poder se han utilizado términos peyorativos que aluden a la orientación sexual para denigrar al oponente político. Recordó que el constituyente Pedro Carreño, en aquel entonces vicepresidente del PSV, empleó el año pasado, 2016, el término maricón contra el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles. Mariposón, petimetre y lechuguino, les decía Henry Ramos, o sea que ya sabían por los caminos que andaban hace mucho tiempo Acción Democrática, ya sabían que andaba primero Justicia. El problema no es la inclinación sexual, el problema es que tienen una vida oculta y la vida privada de los hombres públicos deja de ser privada cuando impacta al colectivo. Por eso es que hay que desenmascararlas a esas personas para que no sigan en el manejo de los asuntos públicos. Es tan grave el caso que el mismo candidato a la derecha, para lo que dice que quieren pegar por tercera persona, el mismo candidato a la derecha, aquí hay un acta policial que consiguió el día 8 de mayo del 2000, al llegar al mismo, es decir, al sitio, en la parte trasera se encontraban dos ciudadanos cometiendo actos inmorales en la vía pública. Entre paréntesis, enfoca aquí, sexo oral. Y el otro plenamente identificado como Enrique Capriles Radowski. Ese sí estaba enchufado en ese BMW. Con razón, no se saca de la boca la palabra enchufado, el inmoral de ese. Nosotros aceptamos la sexodiversidad. En el polo patriótico hay sexo diverso. Ese es problema de ellos, lo que hagan con su culo, pero tiene que ser serio. Tienen que ser serios. Este homosexual dice águila no caza boca, no responde homosexual. Hay que decirle, acepta el reto, maricón. Acepta el reto. Hay que ser serio.
Y además de ello, ¡qué asco que da este cerdo, ¡qué asco que da este puto cerdo! Y que Iris Varela, exministra de Asuntos Penitenciarios, lo llamó Capriloca. Y créanme, esta no es la última vez que mencionamos a Iris Varela. Si los que deben dar el ejemplo, como lo son los políticos de altos cargos, promueven la homofobia, ¿qué quedará para los demás?, expresó Nieves. Quiero añadir aquí que no solamente los chavistas hacen esto. Estas son palabras que ha dicho José Brito, dirigente del partido opositor Primero Venezuela. Pregunten, yo respondo, eso sí. No se moleste cuando yo le responda, como por ejemplo, en una oportunidad por ahí se dice y se comenta. Por ejemplo, en una oportunidad se dice y se comenta que usted tiene un penthouse, una cosa, y yo le dije, bueno, se dice, se comenta que usted es homosexual. Otro de los motivos es que los funcionarios policiales incurrían en 50% de las agresiones contra la comunidad LGBTI, de acuerdo con el informe. Las víctimas no denuncian los crímenes de odio debido al temor que generan las acciones y posteriores represalias de la autoridad. La sociedad venezolana todavía sigue siendo homofóbica, llena de prejuicios, y los tomadores de decisiones políticas están enfermos de todo eso, manifestó Nieves. Considera que la normalización de las elevadas cifras de homicidio en el país, más de 18.000 homicidios por año según el Observatorio Venezolano de Violencia, así como la no aplicación de la justicia son parte del problema. ¿Cómo es posible que en un país se normalice que esa cantidad de personas sean asesinadas anualmente?, señaló. Apuntó que la ley no responde para que este tipo de crímenes, desde la burla hasta el asesinato, se penalice. No existe en la ley, no hay basamento legal contra los crímenes de odio. Y más recientemente tenemos noticias igual de tristes, ya que el mismo mes que estoy grabando esto, junio de 2021, han habido varios asesinatos seguidos de gente LGBT, incluyendo la descuartización de una mujer transgénero en Baruta. No solamente fue víctima de un crimen brutal, sino que aparte los periodistas se han referido a ella como hombre, utilizando su nombre de cédula y utilizando pronombres masculinos. Luego se conocería que ella se llamaba Elizabeth, pero eso lo ha descubierto la comunidad, no los periodistas. También en Táchira existe el caso de un joven quien asesinó a su hermano, quien además tenía discapacidad auditiva por ser homosexual. Y no solamente ocurre aquí, ni siquiera escapando de Venezuela estamos seguros. Por ejemplo, una mujer trans de nombre Chantal, venezolana, inmigrante, fue asesinada en Medellín, Colombia, y su caso quedó sin resolver. Y noticias de este tipo siguen apareciendo cada cierto tiempo, y la reacción social varía desde la indiferencia hasta la burla. Sin embargo, ¿en dónde estaría ubicada Venezuela en cuanto a índices de homofobia? Lo que están viendo es una tabla de clasificación donde se enlistan 150 países y se ordenan de mayor a menor los lugares más peligrosos para vivir o visitar si eres parte de la población LGBT. En el mismo se especifica si se cuentan con protecciones para la orientación sexual, protecciones laborales, si existen leyes contra el odio y la discriminación, reconocimiento a la identidad de las personas transgénero, si estas protecciones son por ley o constitucionales, matrimonio igualitario, e incluso si existe la posibilidad de adoptar legalmente. En lugar de basarnos en rumores y anécdotas de otros viajeros, hemos analizado a fondo los hechos de las personas LGBTQ+, país por país. Tras más de 250 horas de investigación, hemos revisado las leyes individuales de todos los países y hemos recopilado datos de diversas fuentes internacionales de confianza para crear el índice de seguridad en los viajes LGBTQ+, definitivo, que te ayudará a encontrar los países más seguros y los menos seguros para tu próximo viaje al extranjero. Encabezando la lista está Nigeria, donde por ser homosexual te pueden meter hasta 14 años en prisión. También hay pena de muerte y también es ilegal la discusión sobre derechos LGBT. Debajo de Nigeria se encuentra Arabia Saudita, Malasia, Malawi y casi la totalidad del continente africano, así como también hay algunos países caribeños como Jamaica. Casi
casi todo el Medio Oriente y varios países del continente asiático. En el número 110 se encuentra Rusia, donde las organizaciones pro-LGBT son perseguidas legalmente, y dar educación sobre la homosexualidad a menores de edad es ilegal. En el número 105 está China, donde las organizaciones pro-LGBT no son ilegales, pero son sujetos de persecuciones por parte del gobierno. Nuestra querida patria Venezuela está de número 75 y ya hemos explorado las pocas protecciones legales que tenemos en Venezuela. Curiosamente, Haití está por debajo de nosotros. De número 48 tenemos a Cuba, que bueno, Cuba tiene larga historia de perseguir a homosexuales. Y hablemos de los campos de concentración dirigidos por el Che Guevara. Nuestro vecino Colombia está de número 24 con numerosas protecciones legales, matrimonio igualitario, adopción, reconocimiento a la identidad de personas transgénero, entre varias otras protecciones. Abajo de él están Argentina, Puerto Rico y Sudáfrica. Y de número 20 están los Estados Unidos. El tema con Estados Unidos es bastante más complicado porque es un estado federal y hay algunos estados dentro de Estados Unidos que se resisten a darle protecciones legales a la gente LGBT. Es más, algunos estados activamente intentan quitarle estas protecciones legales, sobre todo a la gente transgénero, estados que son ultraconservadores, por supuesto. Sin embargo, el actual presidente Joe Biden ha firmado en su primer día de presidencia un decreto que penaliza a nivel federal la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. De ahí para abajo, pues todo va de mejor a maravilloso. Tenemos una cantidad de países europeos donde básicamente es perfecto vivir si eres LGBT. Lo tienes absolutamente todo. Protecciones, adopción, sanciones contra crímenes de odio, reconocimiento a la identidad transgénero. Y los 10 mejores países para vivir siendo LGBT según esta lista son Noruega, Uruguay, España, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Malta, Suecia, Países Bajos y Canadá. Tengo que hacer una aclaración, y es que esta tabla se va actualizando regularmente, así que desde que hice el guión originalmente hasta la grabación, esta tabla ha cambiado un poco, y posiblemente desde la edición a la publicación y de la publicación a cuando veas este vídeo, pues también haya cambiado un poco. Y hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy. Sin embargo, en el próximo capítulo vamos a explorar los argumentos que la gente aún utiliza el día de hoy para justificar el estancamiento social, el discurso de odio, la discriminación y valores anticuados. También vamos a explorar si de verdad ser homosexual es ir en contra de la naturaleza y cuál es la evidencia científica que respalda a los movimientos LGBT. También recuerden visitar mi sitio web Beast for Valentine para poder ver las fuentes que he utilizado para esta investigación, fuentes que ustedes mismos también pueden utilizar para educarse o para educar a otros, así como algo de contenido exclusivo. Recuerden suscribirse para no perderse el próximo capítulo de Al otro lado del arco iris. Mi nombre es Ube y nos veremos en el próximo episodio. Y ¡feliz mes del orgullo!